Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están, señores? ¿Bien? Creo que sí, bien a todos, ¿verdad? Bueno. Ok. Ok, señores, ya por ahí a gran parte de todos les mandé su equipo. Ya me falta un equipo de ustedes, que ya ahorita ya no me dio tiempo de mandárselos, pero ya a todos, casi la mayoría les mandé qué motor van a presentar y cuándo lo van a presentar. Ajá. Entonces, si hay alguna duda, con mucho gusto me pueden preguntar si es que la tienen. Pero les quiero decir qué es y cómo me lo van a presentar, por favor. Si quieren hasta apuntarlo, cómo se va a hacer la presentación. Pero, a ver, va. Déjenme meter aquí a más compañeros. Lo primero que les quiero decir es de que todos tienen que exponer, todos. Si tienen 5 integrantes, no me vayan a decir, es que yo puse los videos, profe. No, 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 todos tienen que hablar, por favor, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quiero comentar. Va, ¿qué es lo que debe de llevar un video? En primera, uno de ustedes, cualquiera, tiene que hacer la presentación del equipo. Eso tiene que ver mucho. Tiene que hacer la presentación del equipo, uno de ustedes, qué es lo que va a decir el motor que les tocó y los integrantes del equipo. Y después, así como como ustedes van a ir presentando, ustedes tienen que decir su nombre cuando empiecen a hablar. Y así es como lo van a ir haciendo. Ir presentándose. Ok. Entonces, lo primero es de que deben de presentar su equipo. No les voy a pedir que vayan, pues, muy presentables. Yo casi no califico eso de que vayan de traje o de que estén de traje, o que las mujeres vayan de vestido largo y de peinados muy acá, muy copetonas y todo eso. Nada. Yo lo único que les pido nomás es de que hagan una presentación muy buena. Yo no les voy a calificar el vestuario, les voy a calificar su presentación, señores. Entonces, por favor, ahí abóquense a eso. Ajá. Primer punto, entonces, una persona va a tener que decir el motor que les tocó y a decir sus integrantes. Después, quiero que hagan una teoría súper buenísima sobre el motor. Hagan una presentación de teoría muy buena, qué es el motor, para qué nos sirve el motor, cómo arranca el motor, todo lo que sea de su teoría de ese motor. Ajá. Sí, y también quiero que me digan ventajas y desventajas. Todas las ventajas y desventajas de ese motor. Luego también quiero que me digan el costo. Vamos a poner un costo de los motores grandes, vamos a poner uno de un HP, de los motores grandes y de un HP, el costo, para que así quede si decimos, a ver, pues si me compro un motor de jaula de ardilla o uno de rotor de vanado y me cuesta más barato y me da la misma función y lo puedo ocupar para esto, porque se ocupan para diferentes cosas, podemos ver también precios. Entonces, precios de un motor de un HP, los más grandes, los más pequeños, como por decirles motores a paso, servomotores, son de corriente directa y son muy pequeños. También ustedes me pueden
buscar por ahí un precio de un motor pequeño, no hay ningún problema, de un octavo podría ser. Ajá, o un 16 de motores muy pequeños, de HP. Ajá, entonces, precios, ¿verdad? Dijimos. Entonces, llevamos la teoría, ventajas, desventajas, costo, ajá, los costos y, por favor, ¿dónde se utilizan? ¿Dónde se utilizan los motores que ustedes están exponiendo? Por favor, para que así todos sus compañeros sepan y si algún día se requiere de que por decirles algo en una licuadora queremos poner o cambiar o qué tipo de motor es el de una licuadora, por favor, ahí lo pueden, ustedes tienen que mencionar todos dónde se utilizan esos motores y sepan qué motor es, el de un taladro, el de una secadora, ustedes como mujeres que se secan su pelo, qué tipo de motor tiene ahí una pistola de secadora. Todo eso quiero que lo sepan. Ajá, quiero que lo sepan, señores. Entonces, por favor, todo eso, la persona que le toque ese motor nos lo explique bien. Son 5 integrantes mínimo, entonces tienen que hacer una explicación muy buena. Ujú. Entonces, ¿dónde se utilizan esos motores? Ok, el siguiente punto es de que nos tienen que pasar unos videos muy buenos. Mínimo 10 minutos, máximo 20 minutos de videos. ¿Cuánto es la duración, perdón, profesor? Y la duración va a ser, les voy a dejar toda la clase. Toda la clase va a ser para ustedes, pero pónganle que nos empecemos. A las 7 es su clase, pónganle que empecemos en lo que sí y en lo que no se meten y en lo que están preparándose para hacer la exposición, pónganle 7 y 5. Ajá. Y después yo les voy a pedir unos 10 minutitos que nos regalen para preguntas. Sí, vamos a estar con las preguntas al último, que nos queden algunas dudas y que les estemos preguntando a las personas que hicieron la exposición, que les hagamos unas preguntas. Entonces, 10 minutos y 5, 15. Y yo tenemos que terminar la clase a las 8:15. Entonces, les quedaría una hora justa para su exposición. Creo que es muy buen tiempo para que hagan una buena exposición. Les digo, nos metemos, yo me voy a estar metiendo 7-1 por mucho, 7-2, y les doy de boleto rápido para que se metan, para que puedan hacer la presentación. 7:05 estamos empezando. Ajá. Y a las 7:05 también estamos terminando y nos dan chance a una serie de preguntas y ya. Y ahí es donde entonces sí ya podemos terminar y ya. Ok, entonces continuamos con sus videos. Videos, señores, pero súper. Entonces, a ver, dijimos que era la presentación, teoría, después dónde se utilizan, ventajas, desventajas, costos, videos. Ejercicios, señores. Véanlo bien. Yo les voy a enseñar ahorita la próxima semana a hacer. ¿Quién me puede decir qué es torque o par de un motor? ¿Qué es el torque o par de un motor? Adelante, señorita. Es básicamente el giro del motor, o sea, el sentido de giro. Ajá. A ver, fíjense bien. Les voy a poner un ejemplo. Creo que todos hemos ido a comprar tortillas. Yo hasta ahorita todavía voy a comprar tortillas. No vayan a decir que ustedes nunca han ido a una tortillería. Más o menos, la bola esa que le echan ahí de masa a donde están haciendo las tortillas, ¿cuánto creen que pese? ¿Quién lo ha visto? ¿Cuánto creen que pese? ¿Unos 10 kilos, 15 kilos? Ya ven que luego así es en la bola. Y pum, se revienta ahí, luego empiezan a salir las tortillas, ¿no? Los rodetitos de las tortillas se empiezan a cocer y cuando van pasando. Más o menos, ¿qué será? ¿Unos 10 kilos? Unos 15, ¿no, profe? 15 o 15. 20.
15, 20, órale, pues ahí la dejamos. Vamos, ni 20, ni 10, 15, donde dice la señorita. Ok, 15 kilos pónganle. Ajá. Y nosotros vamos y compramos un motor y le decimos, denos un motor de 2 HP. Denos un motor de 3 HP. Pero ¿cuándo lo pedimos por kilos? Nunca. Y ustedes yo creo que no lo saben. O sí saben cuánto un motor de 2 HP sabe cuántos kilos mueve. No, ¿verdad? Entonces es lo que yo quiero, ¿sí? Enseñarles para que ustedes sepan saber el torque o par, eso es los kilos que mueve tal motor y es en la flecha, ¿verdad? Se supone, es en la flecha. Ajá. Entonces, yo les voy a enseñar, yo ahorita vamos a empezar motores de corriente directa, voy a empezar a decirles que es un motor todo y vamos a llegar a hacer ejercicios. Y a ustedes les voy a enseñar la fórmula de motores de corriente alterna para que también ustedes me hagan ejercicios. Mínimo, me tienen que hacer uno de torque, mínimo uno y uno de eficiencia. También les voy a decir qué es la eficiencia. Pues ya lo saben ustedes también qué es la eficiencia de un transformador, de un alternador y de un motor. Lo vamos a ver. ¿Qué va a ser la eficiencia con lo que trabaja el motor? Mínimo me tienen que hacer un ejercicio de torque y mínimo uno de eficiencia. Pero así mínimo. Y después de ahí si quieren hacer más, más. Ajá, señores. Entonces, sí, ya les dije esas cosas. Hasta ahorita ahí que vamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Con todo gusto puede preguntar. Profe, disculpe, con respecto a los videos, bueno, supongo que tienen que ser relacionados con lo que estamos viendo en ese momento, ¿no? Sí, claro. Pero ¿me podría repetir la duración máxima y mínima de cada video? Es que esa se me Sí, fue. sí, no de cada video, sino de que ustedes, por decirles que pasen mínimo 10 minutos. Pueden pasar ahí 2, 3 videos en 10 minutos, pueden pasar uno. O sea, no es de que tengan que pasar a fuerzas un solo video, tengan que pasar 10 videos. No. En videos se pueden llevar de 10 a 20 minutos. Ok, gracias, profe. Sí, como mínimo 10, como máximo 20. Ay, por eso se los estoy comentando desde ahorita, para que se organicen. Tienen muy buen tiempo para que se organicen. Hay varios integrantes, uno haga una cosa, otro haga otra cosa, pero todos deben de saber. Lo que sí, por favor, no me vayan a decir, profe, es que la persona que trae todo no tiene internet el día que les toque presentar. ¿No tiene internet? No. Todos deben de tener el video. Todos deben de tener la presentación. Si Pedrito no tiene internet y es el que le tocó presentar todo, sí, pero Juanito también lo tiene y Juanito lo va a pasar. Ajá. No se lo dejemos nomás a una sola persona. Por favor, todos los integrantes del equipo deben de tener, ajá, toda la presentación. Y si uno no va, les pido de favor que otro lo diga lo que aquella persona iba a decir. Por eso son 5 elementos. Pero no se vaya a quedar sin decirlo. Pero, eso sí, persona que no haga participación, no le pongo calificación. Eso sí ténganlo por seguro. Y personas que hagan su presentación, pues adelante. Entonces, les voy a pedir también de favor que ese día que les toque hacer su presentación, procuren estar en un lugar muy bien para su internet. Para que no así, profe, es que se fue mi internet en mi casa. Y rájale, pues procuren tener bien sus datos, procuren tener un lugar donde casi no se vaya, no sé, procuren organizarse en eso, ¿sí? Por favor. Sí, nada de pretextos, por favor. Ajá. Sari, vale, señores, ¿alguna otra duda? ¿Vienen más dudas? Échenlas todas. Entonces, A ver, me hablaron las dos al mismo tiempo. Jennifer. profe, entonces los ejercicios ya los enseñamos resueltos. Sí,
Los ejercicios los tienen que nos los tienen que enseñar, pero ya resueltos. Sí, sí, claro. Ahora, si ustedes dicen, ¿saben qué, profe? Les voy a dictar un ejercicio aquí a los compañeros, bueno, se los voy a poner en la pantalla, y si lo resuelven, si les da medio punto, sí se los doy medio punto. ¿Sí? Pero no los pueden resolver el del equipo, alguna persona del equipo. No lo puede resolver ellos, ¿verdad? Ellos no. Todos los demás sí lo pueden resolver y les puedo dar yo medio punto, no hay problema. Siempre y cuando se den su tiempo, les digo, en su tiempo, y siempre y cuando ustedes ya hayan enseñado lo que estén preguntando. No pueden preguntar lo que no sepan sus compañeros. Ajá. Entonces, por favor, eso sí. Vale, vale. Ahora sí, jefa. Yo tengo una duda con los videos. O sea que en total, siempre y cuando no se pasen de 20 minutos, pueden ser la cantidad que sea, siempre y cuando estén bien explicados, ¿verdad? A ver, se entrecortó mucho, pero lo poquito que te entendí. Que si deben de ser o pueden ser 20 minutos los videos mientras no se pasen, ¿sí? Ajá, o sea que no importa el número de videos, siempre y cuando no se pasen de 20 minutos. Eso. Y, Eso sí, puedes pasar 20 videos de a minuto, o puedes pasar un video de 20 minutos, o puedes pasar 5, 3, sí, sí, no hay problema, no hay problema. Nomás por eso organícense ustedes bien sus tiempos para su presentación. Acuérdense que va a ser su segunda calificación. Si me hacen todo lo que les pido, bien, ajá, entonces les voy a poner una buena calificación. Si no me lo hacen, va a ir reduciendo su calificación, acuérdense. Yo ese día ya no les puedo decir nada. Yo nomás los voy a estar viendo. Yo voy a ser otro alumno para ustedes ese día. Nomás los voy a estar viendo ya. No les voy a decir, oye, no hiciste presentación al principio, ¿eh? Tenías que haber dicho qué motor les tocaba y cuáles eran tus compañeros, los integrantes del equipo. Ya no les voy a decir nada, nada, nada. Yo nomás voy a estar viéndolos, a ver, y voy a estar calificando. Acuérdense que es su segunda calificación, señores. Entonces, no se pongan nada nerviosos, no hay nada malo. Hagan una buena presentación, eso es todo. Nomás, todas las dudas que tengan de aquí hasta el día que ustedes hagan la presentación, con mucho gusto. Ese día, pues ya no se vale, ¿no? Que me estén ahí preguntando. Sino hasta el día, un poco antes, todo. Es más fácil, por favor, les pido que me hablen por teléfono, a que me manden mensajitos, porque luego los mensajitos es difícil a mí. Ajá, que me los ponga a ver. Sí los veo, pero me cuesta, bueno, luego me tardo en verlos. Entonces, por favor, mejor una llamadita. Oiga, profe, tengo duda en esto. Ah, es esto y esto. Gracias a Dios. Pues nos vamos bien. Y nada tanto video y de estar escribiendo. ¿Sale, señores? ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta. A la hora de que expongamos, bueno, cuando nos toque hablar, ¿va a calificar por equipo o por persona? No, por persona. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, sí, por decirte, si a ti te toca la teoría y tú haces una muy buena exposición en tu teoría y hay una persona que nomás va a poner los videos y que diga, no, pero pues yo nomás puse los videos, pues sí trabajé, pues yo los busqué los videos y los estuve preparando aquí en la computadora y todo eso. Ajá. Entonces, lo que yo les pido es de que hablen también en algo de la teoría. Procuren ahí todos, hablaron un poco otro, y luego también el que le toque el video que lo ponga, no hay ningún problema. O 2, 3 personas dedíquense a los videos, porque en los videos, ¿qué? No los ponen y ya. Entonces, para mí no es mucha exposición. Ajá. Pero sí voy a tratar de calificarlos individual. Casi por lo regular siempre se las pongo parejas la calificación. Por lo regular. Pero si yo veo que hay mucha diferencia, entonces sí los califico individual. Por eso les digo que cuando ustedes, va a haber una presentación general de un compañero y después cuando ustedes empiecen a hacer su presentación, cada uno va a decir su nombre y empieza a hablar. Ajá, porque muchas veces cuando están en los videos, ustedes lo saben que nomás vemos a 2, 3 personas, no vemos a todos como ahorita, no nos vemos todos, y son 40. Entonces, yo nomás voy a estar viendo, cuando estén hablando, voy a estar viendo a 1, a 2, ahí 3,
Y ya. Y muchas veces no sale el que está hablando. Así me ha pasado. Entonces sí tiene que decir mínimo su nombre, pero sí, señorita, no se preocupe. Voy a calificar en individual. Entonces, para que le eche muchas ganas. Me está preguntando porque yo creo que usted le ha de echar muchas ganas y hay unos que no le echan, ¿no? Entonces, por eso. Sí, claro. No, nada más es pregunta pues para aclarar todo, ¿no? Porque pues, o sea, en mi caso no conozco a mi equipo, entonces nada más es para aclarar. Ah, ¿no conoces a tu equipo? Ah, no. Fíjate. Entonces, pues sí, con más ganas, ¿no? Tú has de decir a mí, dígame qué es lo que voy a hacer, si te ponen de acuerdo, le vas a echar muchas ganas a lo que a ti te digan y ya, aunque no los conozcas. Sí, 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 señorita, no hay problema, no hay problema. Usted échele ganas y ya. Pero eso sí, como se los comento, todos deben de tener todo. Ajá, todos deben de tener todo. No nomás debes, es que a mí me tocó hacer los ejercicios. Ahora, la persona que les toca hacer los ejercicios los tiene que explicar. Ajá, por si ya tengo que hacer los ejercicios. Pero fíjate que no fue el de los videos, o no tiene internet y no los puede poner. Tú también los debes de tener. Si no va él, tú yo los tengo. A ver, yo los tengo, no hay problema, yo los paso. El chiste es que no baje la calificación en general. Ujú. Porque si yo, por decirle, tú haces lo tuyo, pero no ponen los videos, en general a todos les bajo calificación. Ujú. Y si tú pones los videos, los que no los puso Pedrito, los que le tocaban a Pedrito, si tú los pones, entonces ya no se baja la calificación. Ayúdense entre ustedes, por eso es equipo, por eso es un equipo. Ujú. ¿Sale, señores? ¿Otra pregunta? Creo que ya no hay. Ok, señores, entonces, hasta ahí ahorita, por si sale alguna otra cosa, se los comentaré. Les diré, ¿saben qué? También me tienen que presentar esto, pero hasta ahorita, hasta ahí, señores. Me hacen esa presentación. Ajá. Ok, Profe, señores, yo tengo una duda. échela, échela. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para los ejercicios? Ah, no, no, no. Para los ejercicios no. El total del tiempo es 1 hora. O sea, desde la teoría, desde la presentación, así empezando la persona que vaya a presentar, sea hombre o mujer, desde ahí empieza a correr 1 hora. Por eso les decía que si empezamos a las 7:05, tienen que acabar 8:05, para que nos den 10 minutitos de preguntas. Ajá. Entonces, por eso, 1 hora tienen, no hay horario ni para la teoría, para los videos sí, de 10 a 20 minutos, para los ejercicios no hay horarios, pueden tardar 5 minutos, 10 minutos. Por eso, ustedes como equipo, organícense. A ver, ¿cuánto tiempo le vamos a dejar a la teoría? A ver, 20 minutos y 20 de videos ya van 40. Entonces, ¿cuánto a los ejercicios? Ah, los ejercicios tenemos que dar más unos 5 o 10. Y váyanse ustedes midiendo sus tiempos. No sé cuántos ejercicios vayan a meter. Les digo, mínimo deben ser 2, mínimo. Pero queda si meten 3, 4 ejercicios. Ah, entonces ya les va a llevar más tiempo. Entonces ahí organícense bien ustedes. Entre más metan ejercicios, digan bien claro toda la teoría, sus videos muy buenos que expliquen bien lo de ese motor. Todo eso va a ser una buena calificación. Pero si están, híjole, profe, es que no tocó el video, en mi casa sí lo tocó, pero fíjese que ya ahorita aquí no lo toca. Y me empiezan a poner así pretextos, pues no, no se vale. Ahora pudiera ser que fuera cierto, ¿no? Pero casi por ahora siempre son pretextos. Entonces, por eso. ¿Sale? Organícense bien todo eso. Tienen muchísimos días para hacer una buena presentación. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay. Ok, vamos a pasar por aquí un video rápido. Les había dicho que hoy empezamos con motores de corriente directa. Vamos a pasar un video que es un motor de corriente directa. A ver si lo escuchan ahí bien, señores. Ustedes me dicen si está bien ahí de volumen. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo continuamos con los motores. En este caso, motores de corriente continua. A ver, ¿sí se escucha bien? Sí, profe.
Ok, lo dejamos, Sí, profe. seguimos. Vamos a aprovechar para explicar cómo funciona un motor de corriente continua, qué tipos de motores continuos podemos encontrar, los más básicos, y vamos a ver cuáles son sus características técnicas y los componentes que lo constituyen. Comenzamos. En el vídeo anterior, que puedes encontrar el enlace en la descripción, hicimos una primera introducción al motor eléctrico. No era un motor como tal, era un hierro que simplemente giraba dentro de un campo magnético que se activaba en determinados momentos. Pues bien, ese hierro que estáis viendo aquí, ese hierro es este, pero con algunas diferencias. Lo que tenemos aquí ya es un motor eléctrico como tal. Fijaos, en el hierro, que anteriormente giraba en el vídeo, lo que hemos hecho, hemos colocado un papel para evitar que haya un posible contacto eléctrico entre las espiras de cobre y el metal, y después hemos hecho un arrollamiento con hilo de cobre esmaltado. Este que estáis viendo aquí, tenemos 50 vueltas en este lado y 50 vueltas en este otro lado, en el mismo sentido de giro, y luego estos hilos que veis aquí se han conectado en las delgas del colector. El colector, o también se llama conmutador, este cilindro que vemos aquí, que yo lo he construido con un tubo de cobre, veis que son dos mitades de tubo de cobre, aquí estáis viendo una y hay otra, cuando yo giro, y lo que hacen es conectan la corriente a partir de las escobillas, que yo las he creado aquí con un cable de cobre, lo que hace es rozar con la delga, esta es una delga, esta sería otra, del colector. Y de esa manera estamos dando corriente eléctrica al electroimán. El electroimán, ya sabéis que cuando tiene corriente se comporta como un imán y tiene dos polos, uno norte, por ejemplo aquí, y uno sur aquí. Entonces, aquí ya tenemos un campo magnético, que en este caso es el rotor, la pieza que gira dentro del estátor, que sería estos dos arcos que veis aquí de metal, que también crean un campo magnético, y ese campo magnético lo crean o bien con un imán. Esto que tenemos aquí es un imán, lo vais a ver fácilmente cuando yo lo ponga así, por ejemplo. Veis cómo se atrae, que también tiene norte y polo sur, por ejemplo. Entonces tenemos dos campos magnéticos, uno el del rotor y dos el del estátor. Pero el estátor, también el campo magnético, como vimos en el vídeo anterior, lo podemos crear con un electroimán, que lo tenemos aquí. En este caso está desconectado, como veis, de la corriente. Por lo tanto, ahora mismo es como si no estuviera el electroimán. Solo tenemos el campo magnético que crea este imán. Por eso habéis visto que cuando yo aplico aquí corriente eléctrica, 4,5 voltios en corriente continua, el motor gira. El motor gira gracias a que el campo magnético que se crea en el rotor también sería el inducido y el inductor. El rotor en este caso sería el inducido, donde se induce un campo magnético, y aquí este sería el estátor, sería el inductor. El campo magnético que se produce aquí en el rotor interactúa con el campo magnético del estátor, de manera que se producen atracciones y repulsiones, de manera que cuando aquí tenemos, por ejemplo, el norte, aquí tenemos el sur, y se ve atraído hacia él. ¿Qué es lo que ocurre? Que veis que el mecanismo, que es el colector, ha girado. Ahora hemos cambiado el sentido de la circulación de la corriente. ¿Y esto qué significa? Que en el electroimán los polos magnéticos cambian. Ahora tenemos, por ejemplo, aquí el norte y aquí el sur. Entonces se produce la repulsión entre norte y el norte se ve atraído por el sur y gira. Pero cuando ha girado 180 grados, de nuevo vemos que el colector también ha girado, ha vuelto a cambiar el sentido de la corriente. Es decir, ahora ya no tenemos, por ejemplo, aquí el norte, lo tenemos aquí. Se produce de nuevo la repulsión del norte del estátor con el norte del rotor, gira y de nuevo aquí volvemos a cambiar, ¿veis? Justo aquí volvemos a cambiar la polaridad, volvemos a cambiar los polos magnéticos en el electroimán del rotor y de esa manera mantenemos el giro del motor. Se produce una atracción magnética entre polos diferentes y una repulsión entre polos iguales que hace que el motor gire. ¿Y cómo conseguimos que vayan cambiando aquí los polos magnéticos? Pues gracias a este mecanismo, el colector, que en este caso está formado por dos delgas, esta y esta, y luego tenemos unas escobillas
que rozando le entregan la corriente eléctrica. Si aquí tenemos positivo, pues le entrega aquí el positivo, pero vemos que cuando gira 180 grados, ha cambiado aquí. Ahora entrega aquí el positivo y aquí el negativo, con la escobilla que roza por aquí debajo. Entonces, aquí cambian los polos magnéticos, se produce una repulsión y una atracción, repulsión con polos iguales, atracción con polos diferentes, y por eso gira cada 180 grados de giro, cambiamos la polaridad, cambiamos aquí los polos magnéticos, y si aquí tenemos norte, aquí ya tenemos otra vez norte, se repele, se ve atraído hacia el sur, y cuando llega abajo, de nuevo cambiamos. Ya no tenemos aquí el norte, ahora tenemos el sur, que con sur se repele y se va a buscar al norte, y se produce el giro. Volvemos a cambiar la polaridad de la corriente, gira, gira, gira. Y este es el ciclo que de forma ininterrumpida mantiene al motor girando. Hemos visto que el campo magnético que tenemos en el estator se puede producir o bien por un imán permanente, como este que tenemos aquí, entonces decimos que el motor es de imanes permanentes, o también lo podemos crear con un electroimán. Y este electroimán lo podemos tener conectado en serie con las escobillas, y entonces tendremos un motor serie. Lo podemos tener conectado en paralelo con las escobillas y la alimentación eléctrica, entonces tenemos un motor paralelo, y también puede tener una excitación con una alimentación independiente. Y entonces se denomina de excitación independiente y es otro tipo de motor. Por lo tanto, hemos visto que el campo magnético lo puede crear o bien un imán, y entonces tenemos un motor de imanes permanentes, o lo puede crear un electroimán. A continuación vamos a ver estas tres configuraciones con un montaje más didáctico. Bien, el montaje al que me refería es este. Veis que es un motor exactamente con los mismos componentes que tenía el otro que os he enseñado. Fijaos, aquí tenemos primero el campo magnético, en este caso dos imanes permanentes. Aquí tenemos el norte, aquí el sur, y estas barras metálicas, como ya sabemos, es el estator, y lo que hacen es conducir el flujo magnético por estas barras, de manera que aquí tenemos un polo norte y aquí un polo sur. Después tenemos el rotor, aquí lo veis, y en este caso tenemos también un arrollamiento de hilo de cobre esmaltado, como estáis viendo, con un núcleo de hierro. Esta sería la barrita y esta sería el hilo de cobre que yo había enrollado alrededor. Y luego tenemos aquí el conector, tenemos la división, aquí tendríamos una delga y aquí la otra. Y esto es una escobilla, que es una lámina de cobre, como la que tengo en la mano, sujeta con esta pinza al contacto metálico que veis aquí. Por lo tanto, aquí tenemos las dos bornas de conexión del motor. Vamos a hacerlo funcionar primero como si fuera un motor de imanes permanentes. Entonces, enciendo la fuente de alimentación, lo voy a alimentar con 4,5 voltios, conecto, por ejemplo, aquí el terminal negativo, y aquí el positivo. Y veis que empieza a girar exactamente igual que lo hacía el otro motor. Ya sabemos por qué gira. Bien, veis que de esta manera gira hacia la derecha, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Si yo cambio la polaridad, fijaos a ver qué ocurre. Gira en el sentido contrario. Esto es lo que conocemos y lo que ocurre en la mayoría de los motores de imanes permanentes. Cuando cambiamos la polaridad, cambia el sentido de giro. Y también pasa cuando cambiamos el campo magnético del estator. Fijaos que ahora giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj. Yo cambio este campo magnético. Veis que son dos imanes para reforzar el campo magnético. Y los imanes, los polos, los pongo en el mismo sitio, aunque se repelan. Y ahora, antes giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj, y ahora vamos a ver qué pasa. Y ahora gira en el otro sentido. Por lo tanto, tanto si invertimos la polaridad, es decir, positivo con negativo, negativo con positivo, como si invertimos aquí los polos del campo magnético, vemos que el motor gira al revés de lo que suele hacer. Bien, ahora sustituyo este campo magnético creado por imanes, por dos imanes de alnico, aluminio, níquel y cobalto, son imanes bastante potentes, por una bobina, en este caso una bobina de 500 espiras, como estoy viendo aquí. Esta flecha nos indica el sentido de arrollamiento de este hilo de cobre esmaltado. Aquí tenemos los bornes de conexión, y para formar un electroimán que nos falta un núcleo de hierro dulce, esta barra que tenemos aquí. Y si yo esta barra la pongo aquí, ahora el campo magnético va a estar creado por este electroimán. Y ahora tenemos varias formas de conectar este electroimán.
lo que da lugar también a varios tipos de motores. En primer lugar, tenemos el motor paralelo, que lo que hace es, vamos a verlo, con unos cables conectamos este al positivo, que iría aquí en bornes del motor, y con otro cable conectamos desde la borna negativa, como estáis viendo, al electroimán. So bad. No. Oh, I love it. We post it later. Y entonces, aquí hemos construido lo que se conoce como motor Sun o motor con excitación en paralelo. La excitación, ya sabéis, es este electroimán que tenemos aquí que nos crea el campo magnético del estátor. Y este electroimán se conecta en paralelo con las bornas, las escobillas del motor. Por eso es motor Sun o motor paralelo o motor de excitación en paralelo. Vamos a probar cómo funciona. 4,5 voltios en corriente continua. Y como veis, exactamente igual que antes, gira perfectamente. No tiene ningún problema en girar. Y podemos hacer la prueba de cambiar la polaridad, nosotros aquí, para ver si gira en el sentido contrario. Y vemos que no, que siempre gira en el mismo sentido. ¿Y eso por qué es debido? Antes, cuando teníamos el motor de imanes permanentes, recordad que si cambiábamos la polaridad, giraba en el otro sentido. Pero aquí hemos visto que al cambiar la polaridad sigue girando en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos la polaridad, también cambiamos la polaridad que alimenta el electroimán. Y por lo tanto, el campo magnético aquí se invierte, pero también se invierte aquí. Es decir, los polos magnéticos, si antes teníamos aquí el sur, ahora pasa a estar el norte y aquí el sur. Invertimos tanto el campo magnético que tenemos en el inducido como en el inductor, porque tenemos un electroimán y al cambiar la polaridad de la corriente, cambiamos los polos magnéticos. Por eso estáis viendo que cuando cambio la polaridad sigue girando en el mismo sentido. Ahí lo veis. Otra configuración es el motor serie. Para ello, vamos a quitar primero los cables para que se vea más fácilmente. Tenemos positivo y negativo que viene de la fuente de alimentación. Podemos, por ejemplo, poner aquí el positivo. Y ahora lo que hacemos es conectamos en serie la bobina, nuestro electroimán que produce el campo magnético del estátor. Entonces, llegamos por aquí con este cable y ahora de la bobina directamente ya nos vamos a la fuente de alimentación. Fijaos en las conexiones eléctricas. El positivo sale por aquí, llega por aquí, entra en la bobina del rotor, o también llamado inducido, ¿vale? Recorre toda la bobina, sale por esta escobilla, sale por aquí, entra en nuestro electroimán, crea el campo magnético del estátor o inductor en este caso, y luego sale por aquí y va a la fuente de alimentación. La diferencia fundamental es que antes conectábamos la bobina en paralelo y ahora la tenemos conectada en serie. En este caso, las dos bobinas se conectan en serie una detrás de otra, por lo tanto tenemos mayor resistencia eléctrica en el circuito. Y por eso he subido el voltaje a 7,5 voltios aproximadamente. Pero como veis, le cuesta un poquito más girar, pero gira igual. Y es debido a que tenemos más resistencia eléctrica. Ahí tenemos el motor. Serie funcionando. Conexión en serie. La corriente entraría por aquí, por el short positivo. Entra en la primera bobina, sale, recorre todo el bobinado del electroimán y regresa por este cable a la fuente. Ahí tenemos lo que sería el motor serie. Luego, puede darse el caso, otra posible configuración, es que la alimentación sea totalmente independiente. Entonces, tenemos un motor de excitación independiente. Por ejemplo, vamos a alimentarlo con una pila de 9 voltios. Voy a ponerle, como veis, estas pinzas. Y aquí tenemos la pila de 9 voltios que nos va a servir para alimentar el motor. Y recordad, ahora estamos experimentando con un motor que es un motor de excitación independiente. Excitación de la bobina que alimenta el campo magnético del estátor. Si pongo la fuente de alimentación en marcha, vais a ver que no gira. Habéis visto
Y es debido a que no hay campo magnético en el estator, todavía no lo había conectado. Entonces, ahora ya hacemos aquí la conexión, ya tenemos campo magnético y por lo tanto, ahora ya sí gira. Si yo quito aquí la alimentación del electroimán, vamos a ver que no hay campo magnético y por lo tanto el motor se para, ya no gira. Lo hacemos girar y si quitamos aquí la alimentación eléctrica del estator, el motor se para, como estáis viendo. Si vuelvo a conectarla, el motor gira. Por lo tanto, tiene que haber ese doble campo magnético, uno en el estator y otro en el rotor. Este sería el inductor y este sería el inducido. Como estáis viendo, tienen que estar conectadas las dos pinzas para que el motor funcione. Cuando yo conecto el campo magnético, de nuevo se produce el giro. Estamos alimentando independientemente este electroimán y el campo magnético del estator. Como estáis viendo, ahí funciona perfectamente. Si no tenemos campo magnético en el estator, no hay motor. Si no tenemos campo magnético en el rotor, en el inducido, no hay giro. Ahí lo estáis viendo. Por lo tanto, ya sabéis cómo funciona un motor. Hemos visto los tipos de motores, los más básicos que existen, motores de corriente continua, y hemos visto sus componentes. Lo más importante, el colector, este mecanismo que con dos delgas, en este caso, y unas escobillas, consigue cambiar el sentido de la corriente eléctrica y los polos magnéticos del electroimán. Y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Ok, señores, pues ya vieron ahí el video, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo son cada uno de ellos, cuando esté en serie, cuando esté en paralelo, cuando está mixto. Ajá. Voy explicando uno por uno, nos vamos a ir uno, pero vamos a ver primerito qué es lo que es un motor, ajá, de corriente directa. Motores de corriente directa. El motor de corriente directa es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica rotatoria. Básicamente está formada por un rotor que contiene el devanado inducido y el estator en donde se instala el devanado inductor. El rotor o armadura se construye de láminas de material ferromagnética, hierro o acero, aisladas una de otra por una capa de barniz o de papel fino. El estator está formado por una carcasa construida en muchas ocasiones de una sola pieza, sobre la cual se le colocan los núcleos polares. Estos últimos son laminados como la armadura y a su alrededor se instalan las bobinas inductoras. Sobre el eje de la armadura se instala el colector. Esta está compuesta por delgas de cobre aisladas entre sí, sobre las cuales se conectan las terminales del devanado de la armadura. La misión del colector es dar paso a la corriente que alimenta al inducido, desde las escobillas que lo conectan al circuito exterior. Las escobillas construidas de cobre o de carbón se instalan en los portaescobillas, cuyo objetivo es soportarlas y mantenerlas en la posición adecuada sobre el colector. Los portaescobillas se montan a su vez en un puente que permite cambiar la posición de las escobillas, adaptándose a las condiciones de operación del motor. Las escobillas
de campo que se colocan en los núcleos polares son construidas con diferentes características y esto aunado a la manera de conectarse. Con la armadura definen varios tipos de motores. O sea, lo que me está diciendo es que si yo conecto la bobina, ahorita lo que dijo el video, que si la conecto en serie, pues es un motor en serie, pero si la conecto en serie, ¿qué quiere o para qué nos sirve? Si la conecto en paralelo, ¿para qué nos sirve? Y si la conecto en mixto, ¿para qué nos sirve? Eso se los voy a ir explicando más adelantito porque vamos a ir viendo cada uno de estos motores. Ajá, ahora sí, señores, cópienlo o saquen una foto como se les haga mejor a ustedes, pero tengan esta información. Adelante, les doy unos minutitos, por favor.
Ya, profesor. ¿Ya todos terminaron? Ay, por ahí veo la cara de una señorita que me dice que no. Le doy otros minutitos, señorita. Termínenlo. Ya, profe. Ok. Aquí tenemos un dibujito de un motor de corriente continua. Ajá, lo que aquí les comentaba de cómo sube la corriente. Miren, se los explico así muy facilito y entiéndanlo así de facilito. Nosotros tenemos un campo magnético en nuestros polos que están, era lo que decía ahorita el video, aquí tenemos un campo magnético que está corriendo. Más aparte, hay un campo magnético en la bobina que nosotros estamos conectando. Acuérdense, si se los comenté, creo, y si no se los comento. Cuando nosotros conectamos un alambre, cualquier alambre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa alrededor de mi alambre? ¿Qué es lo que pasa en mi alambre? Empieza a producir calor y aparte de producir calor, se hace un campo magnético alrededor del alambre. Siempre se hace un campo magnético que lleva a su cable. Ok. Si yo lo hago una bobina, vamos a hacer un campo magnético mucho más grande. Por eso, cuando tenemos bobinas, es de que la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Pues por eso. Pero bueno, ok, eso más como comentario. Pero aquí, entonces, si yo aquí tengo un campo magnético en mi bobina, porque yo por aquí le estoy alimentando corriente. Si yo aquí tengo un campo magnético en mi bobina, fíjense bien, y aquí cambia de dirección y sale. Entonces, el campo magnético que lleva mi cable, más aparte el campo magnético que yo tengo de mis polos, ¿sí? Empieza a moverse el motor. Es donde empieza a moverse el motor. Ustedes lo acaban de comentar ahí de video, se empiezan a atraer o repeler. Pero aparte de eso, lo empieza a aventar. Si yo aquí tengo mi campo magnético aquí de rojo al azul y lo estoy haciendo para acá y aquí tiene el campo, empieza a aventarlo hacia arriba y empieza a circular, mírenlo, aquí viene, aquí hasta tiene la flechita que lo empieza a aventar hacia arriba por el movimiento que existe en el campo magnético de mi bobina y aquí del otro lado lo empieza a bajar y empieza a circular. Así de sencillo es como da vueltas un motor de corriente directa. Es por eso que este dibujito se los quería pasar, quería que lo vieran. Ajá. Sí, ahora se vienen los tipos de los motores de corriente directa. ¿Cuántos tipos de motores de corriente directa?
Tenemos tres. En general se tienen tres tipos de motores de corriente directa. Excitación en derivación, excitación en serie, excitación compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Excitación en derivación, que es excitación o paralelo, que ustedes van a conectar la bobina en paralelo, ¿sí?, a sus campos con la armadura. También la voy a conectar en serie. Ahorita el video se vio que también lo conectó en serie. ¿Para qué sirve esto? El de serie es de que vamos a tener un arranque mucho más poderoso, pero su velocidad va a ser más baja, no va a ser muy constante. El de excitación en derivación o paralelo, vamos a tener un arranque muy pobre, pero la velocidad va a ser muy buena, va a ser constante. Entonces la excitación compuesta va a tener los dos. Y entonces ahí es donde vamos a tener un arranque muy bueno y una velocidad muy buena. Ok, señores, pero eso les voy a ir explicando cada uno que les vaya presentando. Por favor, cópienlos. Ya, profesor. Ok. Ok, motor con excitación en derivación o paralelo. Aumentenle aquí otra que lo copien, le ponen o paralelo. Ahorita escuchen bien, por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Estos motores llevan las bobinas del campo de gran número de espiras, con cables muy delgados, conectadas en paralelo con la armadura, la cual se une directamente a la fuente de alimentación. Ok, entonces sus bobinas van a ir en paralelo con la armadura. Los motores derivados tienen una excelente regulación de velocidad, es lo que les comentaba. Esto es la variación de velocidad producida, como funciona con carga nominal a carga cero, que es muy pequeña. Por lo que se considera de velocidad constante. Tiene un par de arranque medio, lo que os comentaba, y se emplea en todas aquellas aplicaciones en donde se requiere velocidad constante o en donde se necesita efectuar un control de velocidad, ya que se presentan realizarlo de una manera relativamente sencilla. Aquí está mal. Pero ahorita vayan copiando y ahorita aquí les coloco este pedacito que no me gustó, como que no. Entonces, señoritas, este motor tiene la velocidad constante y su par de arranque, pues medio, no muy bajo, pero sí no es muy bueno. ¿Ok? Sale, vale, así grábenselo. ¿Puede repetir, profe? ¿Velocidad constante y qué más? Es de velocidad constante y de par de arranque medio. Gracias. Sí, para servirle.
Profesor, ¿sí? ¿qué dijo que le teníamos que agregar al título? Sí, motores con excitación en derivación o paralelo.
Disculpe, profe. Sí, dígame. ¿Y cuál sería algún ejemplo de alguna aplicación de este tipo de motor? Podría ser en los carritos esos que de control. Los carritos que se están usando mucho de control, que tú los controlas y que andan ahí en la calle, así esos carritos chiquitos que luego los traen los Santa Cruz a los chavillos. Todos esos motorcitos son los de motores con excitación en derivación. Ajá, porque no necesitan cargar algo fuerte, nomás necesitan una velocidad constante. Eso es un ejemplo clarísimo. El de los motores en serie son esas montacargas que necesitan una fuerza, un arranque muy poderoso. Son los motores de sobrecarga. Esos te podría decir cuál. No, antes había tranvías, ahora ya no hay tranvías, ahora hay trolebuses, ¿no? Creo todavía. Sí existen trolebuses, pero son motores de corriente con excitación por el metro. ¿Qué motores tiene el metro? El metro tiene los mixtos, donde quiere de un gran par de arranque y una velocidad constante. Eso los tiene el metro. Porque ustedes lo saben, cuánta gente carga, cuánta gente arrastra, más aparte los vagones, más aparte todo lo que carga, todo lo que lleva, son toneladas. No lleva un solo motor, lleva varios motores en el vagón de hasta enfrente y en el vagón de hasta atrás. Llevan varios motores y esos son los que hacen que circule hacia un lado o hacia otro. Entonces, por eso, señores. Pero ese es un ejemplo clarísimo, man. En los bracitos de un robot también son estos motores, los que se utilizan en derivación. Acuérdense que todo es por medio de pilas, de baterías, todo es así. Así es, señores. Me dicen cuando ya hayan acabado. Ya, profesor. Ok, creo que sí, ya todos acabaron. Ok, señores, son 8:15. Los voy a dejar porque me meto a otro grupo. Sí, nos Disculpe, vemos el profe. día de... Sí, Una dígame. última duda. Dígamela. ¿Un servomotor es distinto a este tipo de motor? Los servomotores son también de corriente directa. Los motores a pasos, los servomotores ya se los di también para que ustedes hagan presentaciones y son de corriente directa. Pero esos me urgen, bueno, me los necesito que ustedes también los expongan porque también los van a ocupar muchos en su carrera. Los motores a pasos más, ¿eh? Quiero que los digan. Yo también voy a abocar a estos tres y ustedes los van a poner los servomotores. Los servomotores, ¿qué te puedo decir? En una impresora, motores a pasos también en una impresora, en varias cosas así electrónicas se ocupan muchos motores pequeños, son motores pequeños. Todo eso por eso les decía que nos pongan muchos ejemplos donde es donde se ocupa, para que si todos ustedes lo sepan, dónde y cuáles son los que se ocupan. Sí, señores, así son, pero son motores de corriente directa, así también van. Señores, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Dios los bendiga, que pasen muy bonita noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Luego, profe, gracias. Mañana. Gracias. Hasta luego a todos.